Muchas gracias. Bueno, aquí va a hablar el historiador. No estoy muy de acuerdo con algunas de las cosas que se han dicho. Yo creo que Vasco Núñez es uno de los grandes desconocidos de Extremadura. Y cuando empecé a dar clase de Historia de América, después de estar muchos años dando clase de Historia Económica, que por cierto, una señorita hoy me ha saludado, antigua alumna, no me acordaba de ella, ¿verdad? Tenía cada año algo así como 500 alumnos, al cabo de 10 años 5.000. Y me encontré con una situación penosa, ¿verdad? Se daban esas asignaturas de Historia de América en cuarto y quinto de carrera, es decir, ya casi con licencia para matar. Y créanme que tengo una extraordinaria colección de exámenes de antología del disparate. Cuarto y quinto de carrera. Por ejemplo, Hernán Cortés entró en México por Panamá siguiendo la línea del Ecuador. Luego vino el grado, esto de Bolonia. Las asignaturas de Historia de América están en segundo y tercero. Se supone que la criba de primero ha pasado, ¿verdad? Pues estos días atrás, hablando de este asunto de Vasco Núñez, pregunté, porque salía en clase, ¿y Vasco Núñez quién era? Nadie me contestaba. Y ya levantó la mano uno por allí detrás. Dice, ese descubrió el Pacífico. Digo, menos mal. Dice, sí, pero yo lo sé porque soy de Provales, que está al lado de Jerez de los Caballeros. De modo que es la realidad. Esa es la auténtica realidad. Es decir, cuando empiezo a darles Historia de América, tengo que empezar por cero. Cero patatero. Tengo que empezar por lo más básico. Algo ocurre, algo ha ocurrido ahí. Bueno, y estamos hablando de una de las señas de identidad de esta tierra. No debemos olvidarlo. Aquí se ha hablado de Colón, la improvisación de Colón. Yo a mis alumnos lo primero que les digo es que Colón era un chapuza, pero que era un chapuza tenaz, con una enorme valía, como ustedes saben. Colón hizo sus cálculos porque desde la más remota antigüedad se creía que la Tierra era redonda. Yo cuando hablo de esto hablo de la pugna entre Eratóstenes y Colón. Eratóstenes, ya saben ustedes que calculó la circunferencia del globo terrestre basándose en la sombra de los pozos de Asuán y de Alejandría que están en el mismo meridiano. Se equivocó en poquísimo, se equivocó en pocos cientos de kilómetros, llegó casi hasta los 40.000. Cuando Colón hizo sus cálculos, pues por eso era un chapuza, ¿verdad? Él calculó a 83 kilómetros por grado, cuando en realidad tiene 111. Y la importancia de Colón, en este caso, yo me iría al cuarto viaje. En 1502 ya se tenía la completa seguridad de que aquello no era Asia, pero Colón sí persistía en que aquello era Asia. Y son los Reyes Católicos los que le piden como un gran favor, que les hagan el favor de encontrar un paso hacia Oriente. Es decir, se tenía la conciencia de que aquello no era Asia. Ya saben ustedes lo del cuarto viaje de Colón, el desastre aquel, pero desde el punto de vista geográfico y científico importantísimo, porque prácticamente exploró todas las costas de Centroamérica, del Caribe, incluido Panamá. El siguiente paso para la resolución del problema la tenemos con Vasco Núñez. Es el que certifica efectivamente que al otro lado de esa tierra hay una gran masa de agua. El tercer paso sería Magallanes y Elcano. Magallanes y Elcano son los que le ponen número a la casa. ¿Qué distancia hay desde aquí, si la tierra es redonda, hasta Asia y luego para volver a España? Y efectivamente son los que certifican que Eratóstenes tenía razón y no Colón, en los cálculos que se hicieron. Esos son los tres pasos científicos. Como ha dicho mi antecesor en el uso de la palabra, tiene razón, ¿verdad? Son hitos especialmente científicos, esencialmente científicos, pero aquí topamos con otro gran problema, que es el dominio absoluto de la historiografía anglosajona, que no quieren reconocer eso. Sobre todo lo referente a ese lago español, el Pacífico. No vean ustedes la que se montó cuando Peter Tricke publicó el libro Más allá de Capricornio, diciendo esto que estamos diciendo, ¿verdad?
que portugueses y españoles fueron los que descubrieron Australia y los que prácticamente se patearon el Océano Pacífico, especialmente los castellanos, los españoles. El malestar en el ámbito científico anglosajón, especialmente británico, australiano y holandés. Fue tremendo aquello, pero estoy hablando de algo hace poco. Pero si nos vamos al libro que se escribió en 1895, El descubrimiento de Australia, de Colin Gray, resulta que el libro se censuró por los respectivos gobiernos. Estamos hablando de algo serio, algo que atentaba contra la esencia de esa doctrina que se impuso en el ámbito anglosajón y que luego hemos asumido. Nosotros los españoles hemos cometido gravísimos errores con nuestra historia. Uno de ellos es dejar que nos escriban la historia. Y seguimos en ese error. Seguimos en ese error. Efectivamente, después de Magallanes y Elcano, pues se tiene la conciencia de las dimensiones de la Tierra. Pero yo con Magallanes y Elcano les pondría un ejemplo sintomático de lo que he dicho, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan aquella serie Érase una vez el hombre? Que ponderamos tantísimo los españoles, ¿verdad? Uy, esto es el no va más, ¿verdad? Le dedicaron una frase a la expedición de Magallanes y Elcano. En 1521, Magallanes y Elcano dan la primera vuelta al mundo. Eso sí, el siguiente programa entero fue para el segundo viaje, que fue el de Drake, con pormenores. Y nosotros asumimos eso, sin ponerlo en cuestión. Y qué bueno era, érase una vez el hombre. Bueno, el enunciado de esta mesa redonda era los extremeños en el Pacífico. Pues sí, los extremeños en el Pacífico pintaron mucho. Estuvieron presentes desde el primer momento, no ya con Vasco Núñez, sino con personajes increíbles. Yo hablaría de Hernán Cortés, esa gran figura, que nos centramos en México y no nos damos cuenta de que fue quien puso las bases del interés español por México. Fue el primero que se le ocurrió enlazar América con, comercialmente me refiero, desde el punto de vista útil, ¿no? Y de poner en comunicación civilizaciones, poner en conexión América con Asia. Envió 5 expediciones. Algunas de ellas nunca se supo nada más, ni de los barcos ni de ellos. Hace cosa como de 6 o 7 años aparecieron los restos de un barco español de esa época en Alaska. Se cree que era uno de los barcos que mandó Hernán Cortés. Y todavía más interesante, Hernán Cortés es el responsable directo de la primera conexión de América del Sur con Asia. Ustedes saben que cuando Pizarro se ve inmerso en la gran rebelión de los incas después de la conquista, lo primero que hace es pedir ayuda al resto de las gobernaciones. Y le manda un barco, Hernán Cortés, al mando de un personaje extraordinario, Grijalva, Hernando de Grijalva. Y Hernando de Grijalva efectivamente va a Perú con la ayuda, pero luego tenía otra orden, es vete desde ahí, desde Perú, vete a Oriente. Y lo hace. Y estamos ante uno de los hechos más extraordinarios de la historia de la navegación. ¿Ustedes saben cuánto tiempo estuvieron en un barco sin poner pie en tierra? Estuvieron 10 meses. Es decir, se batieron todos los récords mundiales con ese tipo de navegación antigua. Y recorrieron 20.000 kilómetros. Me decía un amigo mío norteamericano que, en fin, que es el fan número 1 de Grijalva, me decía, Cook, al lado de este, es un pelagato. Me decía así, ¿no?, el americano. Cook, al lado de este, es que es un personaje enano, ¿no?, comparado con esta gente. Tengo que decirle que las expediciones de Cook y otras expediciones británicas posteriores se basaron en la documentación que consiguieron los británicos cuando tomaron Manila en 1762. Ahí se basaron las expediciones. Bueno, el gran problema del Pacífico, el retornar de Asia a América. Eso fue dificilísimo. Le costó a los españoles cientos de pérdidas de vidas humanas, de barcos, hasta encontrar la solución que encontró Urdaneta, que era navegar hacia el norte, ponerse a la altura de Japón y coger las corrientes que lo llevaran precisamente a la costa norte del continente americano y luego bajar hasta Acapulco. Es Urdaneta quien lo resuelve, pero lo más importante, y cuando hablamos de un lago español, es que
Cuando llega a principios del siglo XVII, los españoles habían explorado prácticamente todo el Pacífico, ¿eh? Se les escapó ese cuadrante nororiental en donde están las islas Hawái, pero todo lo demás lo habían explorado, ¿eh? Y tenían conciencia de todo eso. Y se establece una línea regular de comunicación, de comercial. La plata mexicana se llevaba a Manila, un comercio directo con China, y los artículos orientales de lujo venían a España por la vía de la Nueva España, por vía mexicana, ¿eh? Y estamos hablando de una línea regular durante 250 años. Yo creo que cuando se produce la independencia, México cometió el gravísimo error, porque yo creo que eran países que todavía no había cuajado, ¿verdad?, la idea de una independencia realmente festiva, el plantarse en Asia también México, porque estamos hablando de una conexión que era mexicana, ¿eh? Y sin embargo se desentienden, lo mismo que se desentienden de Cuba, ¿eh? Fue el gran pecado mexicano, ¿eh? que yo diría que han pagado carísimo a lo largo de la historia, y ese siglo convulso de México, siglo XIX, ¿verdad? Pero bueno, esa es la verdad. Yo me centraría, antes de acabar, con una figura para mí extraordinaria, Sebastián Vizcaíno. Sebastián Vizcaíno, en todos los repositorios, en toda la bibliografía, ya desde hace 2 y 3 siglos se dice que era extremeño, nadie lo puso en duda, ¿verdad? ¿Y quién era Sebastián Vizcaíno? Si ustedes les preguntan a la gente quién era Sebastián Vizcaíno, pues estamos hablando de un personaje extraordinario, que sí, muy conocido en México, por ejemplo, pero que Sebastián Vizcaíno vive a caballo entre el siglo XVI y XVII, es un hombre que participa en la invasión de Portugal de 1580, pero ya en 1583 está en la Nueva España, 1586 ya estaba en Manila, ¿eh? Personaje extraordinario, porque fue el gran explorador de las costas de América del Norte, de California hacia el norte. Fíjense bien, hasta finales del siglo XVIII, los mapas que levantó Sebastián Vizcaíno estuvieron en uso. Eran de una gran perfección y fiabilidad, ¿eh? Pero es que Sebastián Vizcaíno fue el primer embajador que mandó un soberano europeo, un Estado europeo, lo mandó Felipe III, al Imperio del Japón. Es el primer embajador de un país occidental en Japón. La embajada duró desde 1611 a 1614 y durante esa embajada hizo otra cosa extraordinaria. Es que cartografió las costas de Japón, ¿eh? Fue un gran embajador. Cuando volvió en 1615 a México, fue uno de los que le zumbó a Spielbergen, ¿eh? Uno de esos holandeses que entraban en el Pacífico con ánimo de rapiña. Y este embajador es el gran desconocido, para mí, ¿no? Si en realidad era extremeño, pero que todo el mundo lo da, que había nacido en Extremadura. No lo sé, pero sí es cierto que en el mundo científico se asume que era extremeño, ¿verdad? Yo terminaría mi intervención diciendo que esa embajada de 1611 a los extremeños se nos ha pasado desapercibida como otras muchas cosas, ¿eh? Y que hubiera sido otra vez, por segunda vez, un gran embajador, visto cómo están las cosas, ¿eh? En donde hoy día la historia, la cultura y los negocios no se pueden separar tajantemente, sino que yo creo que cada vez el futuro va más por ahí, ¿verdad? Yo creo que hubiera sido, por segunda vez, un gran embajador, 400 años después, ¿eh? Nada más, no tengo nada más que decir. Tiene la palabra don Luis Blas de Aritio. Muchas gracias. Resulta muy difícil en 15 minutos hablar de Vasco Núñez de Balboa, un verdadero problema. El domingo estaba en casa y decía, ¿cómo puedo yo, qué cosas puedo que a la gente le pueda interesar de Vasco Núñez de Balboa? Pensé hablar cuando estaban reunidos en la Española las 3 grandes figuras como Hernán Cortés, Pizarro y Vasco Núñez. Convivieron 5 años allí, en la Española. Pensé que a lo mejor les podía hablar, ya que hablamos del Pacífico, de las 3 tomas de posesión de la Mar del Sur, porque hubo 3 tomas. La primera, el avistamiento, como nos han explicado, la gente habla si es el 25 o el 27, no tiene ninguna importancia. La del día 29,
pero luego cuando va al cacicazgo de Tumaco, el día 29 de octubre, viendo la isla Terarequí, que no pudo llegar porque la mar estaba muy embravecida, decide hacer una tercera posesión. Pensé hablarles de otro viaje que me parece sensacional, mucho más importante y mucho más difícil, que fue el trasladar 4 bergantines desde el Caribe hasta el Pacífico, creando una cadena humana en que a hombros transportaban la clavazón, las velas, las anclas que pesaban muchas toneladas, los maderos labrados, y que logró que por primera vez en la historia 2 naves grandes con la bandera de Castilla surcaran esas aguas que hasta entonces solo habían estado surcadas por las culchas de los indios. Pero, estando pensando en qué les hablaría a ustedes, me llamaron y me dijeron: oye, ¿has visto el periódico El Mundo de hoy? Y no. Me fui al kiosco, al lado de mi casa, lo compré, y en una doble página me encuentro un artículo sobre 500 años del Pacífico, que empezaba así: huyendo de sus acreedores, buscando el oro y sin mostrar visos de piedad con los indios. Así empezaba, al mismo tiempo que nos marcaba un mapa totalmente falso sobre el itinerario. Me indigné tanto que seguí leyendo, y entonces fíjense ustedes lo que aparece ahí. Descubrió el Pacífico buscando riquezas por las que mató a destajo. Y sigue diciendo: la víspera de su día de gloria, Balboa dejó que su horda de sabuesos hambrientos despedazaran a decenas de prisioneros indios atados e indefensos. Esa matanza repugnante deshonró el prólogo de su hazaña. Y luego añade: de España llegó un nuevo gobernador, un hombre rico, noble, distinguido, de 60 años, don Pedro Arias Dávila, comúnmente llamado Pedrarias. Tenía la misión de imponer el orden en la colonia y hacer justicia. No se pueden decir más barbaridades en un artículo. Y lo probable es que es un periódico nacional y lo ha leído todo el mundo. Entonces dije, pues bueno, voy a contestar a lo que ha dicho este señor y ante ustedes vamos a ver si podemos entre todos ver lo que pasó y lo que es real y lo que no es real. Yo siempre he estado muy preocupado que la figura de Balboa, que todo el mundo habla, que se embarcó en el barco de Enciso, bien entre las velas o bien en un tonel vacío, pues huía de la justicia. Y eso no me cuadra a mí, porque en el de Jerez de los Caballeros, una de las partes más importantes de su vida y que se conoce muy poco, es cuando estuvo en casa de Portocarrero, el señor de Moguer, le llamaban el Sordo. Allí pasó muchos años formándose y recibió una formación que realmente se puede decir que es de los conquistadores españoles que llegó a las Américas, a las Indias, con la formación más completa de todos. Pues bien, este señor tan formado no podían expulsarle y que la justicia le persiguiera, porque luego en Santa María de la Antigua, en la primera población estable de tierra firme, nos encontramos un Balboa que es un gran administrador, que hace la justicia, que el Quinto Real lo separa con prioridad absoluta. Entonces, preguntando qué es lo que había pasado, pues me puse a investigar. No se olviden que cuando llega Balboa, Balboa llega a las Indias en el viaje de Bastidas y Juan de la Cosa, llega por primera vez a las costas de Panameña en octubre de 1501. En su regreso, en unos arrecifes naufragan en la parte occidental de la Española, llega a Santo Domingo, él decide quedarse, se mete en la milicia, lucha con Diego Velázquez de Cuéllar, apaciguan todo bajo las órdenes de otro extremeño fuera de serie, que fue el que sustituyó a Francisco de Bobadilla, el primer gobernador de la Española. Saben que Francisco de Bobadilla tuvo el error de mandar a los colones encadenados hasta Cádiz. Entonces los reyes católicos indignados, pues le mandaron. Entonces le mandaron como gobernador al señor Obando, natural de Brozas, un hombre extraordinario, que dicen todas las crónicas que cuando abandonó la isla, porque venía Diego Colón, el hijo de Colón, la gente hasta lloraba porque había hecho una política maravillosa. Bueno, pues en esta política de pacificación, a Juan Diego Velázquez, a cuyas órdenes trabajó Hernán Cortés, le manda que funde en la parte última conquistada, que es la parte occidental correspondiendo al actual Haití, que funde una serie de poblaciones. Y funda una que se llama Salvatierra de la Sabana, que está en el extremo occidental, en el sur, al lado del Cabo Tiburón. Pues bien, ahí el señor Balboa se dedica a criar cerdos.
Y que sirva como anécdota que esos cerdos eran cerdos de pata negra, así como en Extremadura tenemos los cerdos de pata negra que se alimentan de bellotas, de encinas y alcornoques. En Salvatierra de la Sabana había 10 leguas de unas palmeras que ellos llamaban manaca y tienen la especialidad, tienen unos frutos parecidos a dátiles que son muy aceitosos. Y alimentándose de ellos, la carne era amarillenta y un sabor especial, con lo cual tenía una venta fantástica allí. Y tenía esta palmera otra cosa, que no fructificaba solo durante 2 o 3 meses como nuestras encinas y alcornoques, sino que durante todo el año producía. Entonces había una montanera de cerdos y podemos decir que Vasco Núñez de Balboa, como anécdota, vendía cerdos de pata negra. Entonces, ¿por qué este hombre le perseguía la justicia? Le he dado muchas vueltas hasta que encontré en Fernández de Oviedo, en su primer capítulo, cuando habla de los huracanes, nos habla de un gigantesco huracán, el mayor que habían conocido los indios, que decían que ni sus antiguos lo conocían, que duró 24 horas, un 3 de agosto del año 1508, que destruyó 20 navíos que estaban en el puerto de Santo Domingo, fue tremendo. Y Salvatierra, como estaba al lado del mar y donde entraban todos los huracanes, destruyó por completo las instalaciones de este hombre. ¿Qué pasó? Él, ya saben ustedes que Obando protegió mucho a los extremeños. Cuando él fue en su gran expedición llevó muchísimos extremeños, entre ellos Francisco Pizarro. Entonces, este señor protegía mucho a los extremeños. Vasco Núñez lograría unos créditos a unos acreedores, a unos comerciantes, y volvió a empezar su instalación de cerdos, porque le iba muy bien. Sus cerdos tenían fama por la carne que tenían. Pero ¿qué pasó? Que un año casi después, el 29 de julio de 1509, otro huracán más fuerte que el anterior volvió a destruir todo. Entonces se encontró arruinado completamente y huyó así de sus acreedores. Bien, eso como anécdota. Lo que más me molestó en este artículo fue cuando habla que la víspera de su día de gloria Balboa mandó a los perros a perrear a un montón de indios atados. Esto es falso completamente. Balboa podía haber hecho el viaje desde Acla hasta el Golfo de San Miguel en 10 días y tardó casi un mes. ¿Por qué? Precisamente porque quería pacificar a todas las tribus, no tener enemigos detrás y llegar así. Entonces, un viaje que podía haber durado 10 días duró prácticamente un mes. Y si vemos, va primero al cacicazgo de Ponca y luego llega al cacicazgo de Cuarecuá. Cuarecuá está muy cerca del monte donde descubrió el Pacífico. Cuando él llega después de 20 y tantos días de pasar muchísimas penalidades, se encuentra que hay un cacique ahí que se llama el cacique Torecha, que se le enfrenta y no le deja pasar. Entonces luchan, porque veían las montañas de donde iba a ver el Pacífico, lucha con ellos, muere Torecha ahí y llega a su campamento. Y al llegar a su campamento, resulta que en uno de los bohíos que había ahí se encuentran al hermano del cacique y a 6 o 7 indios más vestidos de mujer, pintarrajeados. Eran los que ellos llamaban los camayoas. Eran homosexuales que se dedicaban a la sodomía. Entonces, indignado, Balboa los manda a perrear. Fueron a 5 o 6 y precisamente... No nos olvidemos que en Castilla, en esa época, la sodomía estaba castigada con la pena de muerte. En el resto de su viaje, y pasó por más de 14 cacicazgos, él siempre procuraba la paz de los indios y que la gente, al final, hiciera paz con ellos, entre otras cosas para conseguir oro. Tuvo también a otro señor que le aperreó, que fue el cacique de Pacra. El cacique de Pacra, bueno, normalmente cuando él llegaba a un poblado, los indios se iban, tenían pánico a estos barbudos españoles. Él se asentaba en el sitio este, llamaba a los indios lengua que fueran a buscar a los caciques, que volvieran, que querían hacer la paz, y venían siempre con presentes de oro, a veces mucha cantidad. Pues bien, el señor Pacra se va y cuando vuelve los españoles se quedan espantados. El ser humano más feo del mundo, completamente deforme, que dice que en sus escritos Balboa que apenas parecía un hombre, pues llega ahí, él intenta hacer la paz y le dice que dónde está el oro. Y él dice que no, lo dice, que eso les viene del cielo, de sus antepasados, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que todos los caciques de alrededor a los que tenía sojuzgado y a los que le robaba a sus mujeres,
pues llegaron allí y empezaron a decir a Balboa, oye, que este señor era un Camalloa durante su juventud y que ahora nos roba a nuestras mujeres, y este es un Camalloa, y este es un Camalloa. Y entonces también Balboa, por segunda vez y por única vez, les condenó. Por eso lo que dice este señor de que este fue un asesino, no. La acción de Balboa frente a los indios fue la acción más pacificadora de todos los hechos. Bien, y la tercera cosa importante es el amigo Pedrarias. El amigo Pedrarias, hay una corriente, era el hermano del marqués del conde de Puñonrostro. Actualmente sus herederos están trabajando para dignificarle y para decir que el fenómeno era él y que Vasco Núñez no era tan bueno. Pero bueno, en estas cosas cada cual tiene sus ideas. Yo solo les voy a decir 4 cosas muy claras de este señor. Este señor le llamaban el gran ajustador, el galán, el bravo, y cuando tenía unos 45 años, pues le dio un arrechucho y se murió, teóricamente. Pero uno de sus criados, al abrazarle y despedirse de él, vio vida en él y el hombre resucitó. Entonces, cada año se metía en un féretro, le hacían la misa de Requiem y él dentro la escuchaba. Y a todas sus aventuras llevaba el sarcófago donde estaba enterrado y todos los años en esa fecha lo repetía. Yo creo que América no lo llevó, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, este señor tan especial estaba casado con una señora, una gran castellana, se llamaba Isabel de Bobadilla, cuya tía era la amiga íntima de la reina católica. Entonces, estaba muy protegido en la corte y por eso le nombraron. Había llegado antes a la corte de su nombramiento 2 enviados del Darién, que eran Caicedo y Colmenares, que atacaron a Balboa de una manera tremenda. Entonces, Pedrarias iba encargado de 2 cosas. La primera, descubrir ese mar del sur, que le había dicho Ponquiaco, el hijo de Comagre, que necesitarían 1000 hombres. Entonces los reyes dijeron, pues que lleven 2000 y los mandamos ahí. Y en segundo lugar, juzgar a Vasco Núñez y, si era posible, encadernarlo y mandarle a la metrópoli. Hasta 5 cartas escribió el rey a Pedrarias diciéndole que hicieran un juicio de residencia fortísimo y que se encontraban culpas, se apropiaran de sus bienes y que volvieran. Pues bien, este señor se embarca, ahí fue precisamente Fernández de Oviedo, porque Caicedo se muere y nombra a Fernández de Oviedo veedor de provincia. Y al llegar a la isla Dominica, uno de los criados, que se llamaba San Martín, llega tarde, se enfada con Juan de Ayora y Pedrarias lo primero que dice, a este señor que le cuelguen. Y automáticamente le cuelgan y le dejan ahí colgado. Bien. Llegan al Darién. Cuando llegan al Darién, estoy dando cosas muy esquemáticas, está vacío el puerto. Ya saben ustedes que Santa María de la Antigua estaba pues a unas 3 o 4 leguas del puerto del Darién. Entonces él manda a un criado. Claro, toda esta gente que iba, que eran 2000 personas, gente que había vendido todas sus haciendas para poderse embarcar, etcétera, habían oído que el señor Caicedo y el señor Colmenares les habían dicho en España que en Panamá, pues en el Istmo, se pescaba el oro con redes. Y entonces por toda la península se corrió eso, que en el Darién se pesca. Y entonces todo el mundo se embarcó. Total, que venían todos como locos. Bueno, pues este pobre criado se encuentra al señor Vasco Núñez, que está ayudando a unos indios naborías arreglando un tejado. Y se lo encuentran en Alpargatas, en Zaragüellas, sucio, tremendo. Asustado porque creía que estaría en un trono, un tío multimillonario y tal igual, y se retira y avisa a Pedrarias. Entonces Pedrarias dice, yo no me fío de estos, manda a desembarcar al día siguiente y entonces aparece el señor Pedrarias en su caballo enjazado, al lado su mujer, sus siervos, detrás el obispo, porque era la primera vez, el señor Juan de Quevedo, franciscano, bajo palio, los turiferarios dándole al incienso, tal, las trompetas sonando, tal, y de repente se encuentra que frente a ellos vienen unos señores macilentos, amarillentos, con las barbas mal hechas, vestidos con unas camisas sucias de trabajo porque decidieron presentarse así, y cantando un Te Deum, precisamente también. Entonces, eso fue una humillación tremendo para Pedrarias que nunca perdonó. Entonces, Balboa se acerca a él, como había estudiado mucho en casa de Portocarrero, insisto que su formación era extraordinaria, coge las órdenes, se las pone en la cabeza, las lee, se las entrega, besa al obispo y dice, vengan ustedes que están en su casa. Y al mismo tiempo le dice, y hemos descubierto la Mar del Sur. Entonces, fue un golpe impresionante para Pedrarias. Desde ese momento, Vasco Núñez estaba sentenciado, totalmente. Otro hecho importantísimo.
llegan las credenciales nombrándole adelantado de la Mar del Sur y además gobernador de las provincias de Coiba y de Panamá. Y él las guarda y no se las enseña y decide pues que eso no lo va a decir. Entonces el obispo, que era tremendo, Juan de Quevedo, se entera a través del capitán del barco que las trajo y reúne a todo el cabildo y dicen todo el mundo que no las presenta. Entonces Juan, el obispo, da un golpe en la mesa, se pone a gritar porque era un salvaje tremendo, va el domingo al púlpito y teniendo como están ustedes aquí frente a mí en el sermón del domingo, les acusa a todos de ocultar las órdenes del rey y que van contra el rey y la corona. Claro, no le quedó más remedio que eso. Podíamos seguir así dándonos muchas cosas, pero lo más curioso es que cuando le engaña con una carta y le lleva a Acla, le mata como un malhechor cualquiera, le corta la cabeza y la manda a poner esto, el señor Pedraria da una orden que todos sus capitanes le acompañen y en 7 días se planta en San Miguel, en el Golfo de San Miguel, y vuelve con un pendón exactamente igual y con una espada a tomar posesión de la Mar del Sur. Es decir, un personaje así, bueno, tengo tantas cosas y hay tan poco tiempo que no lo podía decir. Yo sí quería decir una cosa sobre este señor. Tengo que decir que el libro está secuestrado, pero está secuestrado por el gobierno de Panamá, que quiere presentarlo. Embargado, secuestrado, da lo mismo, da lo mismo. Embargado, sí. Está bajo llave, eso está clarísimo, y se presenta el día 26. Pero yo quería decir una cosa, mañana vamos a tener un acto muy bonito, que es la réplica, ceder al gobierno panameño la réplica de la pila bautismal, y lo mismo que Vasco Núñez de Balboa le bautizaron, se hizo cristiano, hijo de Dios, en Jerez de los Caballeros, tuvo un bautismo de sangre muy importante en Acla, en la Plaza Mayor, que él mismo acababa de construir, y desde aquel momento se convirtió en un hombre del istmo, en un panameño del siglo XVI. Por eso Panamá, su moneda es el Balboa, su mayor condecoración es la condecoración de Balboa, y bueno, y su calle más importante es la avenida Balboa en Panamá. Entonces, en cierta manera, Vasco Núñez se hizo un vaqueano, un hombre de frontera, un panameño, y por eso yo creo que estamos mucho más hermanados que nunca con Panamá y con Extremadura. Pues muchas gracias. Los cronistas no dicen su nombre. Los cronistas no dicen su nombre. Entonces hubo un historiador panameño que la llamó en un nombre precioso Anayansi, pero se lo inventó. Hay otro, Richardson le llama Caretita. Y no sabemos nada más de él. Yo lo que sí, en el libro mío la he llamado Balcainés. La he llamado Balcainés cogiendo las primeras sílabas de Balboa, Careta, que era su padre, India y español. Un nombre simbólico para explicitar el mestizaje entre una india cueva princesa envuelta en el anonimato y un español hidalgo que gracias al descubrimiento de la Mar del Sur alcanzó la inmortalidad. Entonces, bueno, nos podemos permitir ponerle el nombre que queramos, si Anayansi, Balcainés, Caretita, lo que queramos. No sabemos, o sea, los historiadores no dicen el nombre. Pero en cualquier caso existió. No solo existió, sino que traicionó a su pueblo. Es decir, ella le avisa a su hermano que 5 caciques han reunido 5.000 personas y quieren matar a los españoles que estaban en Santa María del Darién. Su hermano le dice, oye, huye, va a ser tal día, huye rápidamente para que no te cojan en la batalla y te confundan y te maten. Y ella
amaba tanto, o eso lo dice también, que amó mucho a Vasco Núñez y le aguantó hasta el final, avisa a Vasco Núñez. Y gracias a eso, a su aviso, Vasco Núñez coge prisionero a su hermano, sabe dónde están, les elimina a todos y logra salvarse la vida. No, es una persona que convivió totalmente hasta su muerte con Vasco Núñez y la amó mucho, como dice el cronista. Sí, sí. Existió, es real. No sabemos su nombre. Yo creo que es un ejemplo maravilloso de este mestizaje de la colonización española entre los españoles y los indios, porque tampoco fuimos tan malos, sí se hicieron muchas cosas, pero bueno. Hablan de una India muy hermosa. Es más, las estatuas que existen y las pinturas, es una India muy hermosa. Es fuera de lo común, ¿no? Sí, no, los cronistas dicen que era muy bella y que era muy joven. Debía tener unos 13 años o 14 años cuando Careta, para que le dejara libre Vasco, se la dio como regalo. Y convivió con ella perfectamente. Debió ser un hombre bastante, para su época, y debe ser un hombre también bastante guapo, porque un historiador tan puñetero como es el padre de las casas, que todo es negro para él, lo conoció a Vasco Núñez, lo conoció en La Española, y dijo, de buen entendimiento, animoso y de muy linda disposición, y hermoso de gesto y presencia. O sea que debían hacer una pareja, de verdad. Guapísimos. Tuvieron bebés. Antes he hablado con mi amigo Luis Blas y me da mucha pena. Primero agradezco que vuestro presidente Monagos me dio esta medalla que llevo con gran orgullo de Extremadura. Pero siempre que se habla de Núñez de Balboa, quinto centenario, todo eso es muy importante, pero ¿quién fue el poseedor de ese mar? ¿El nombre de quién? Reyes de Castilla, ojo, doña Juana y el primer rey de España, Fernando V, que fue el primer rey de España y que él muere, por favor, díganlo ustedes siempre ahora, en el quinto centenario, que muere en Extremadura, muere en Marigalejos, y ahí hace el último testamento, donde hace un acta antes y hace la unidad de España. Figuraos en este momento qué importante es hablar de la unidad de España ahí, en Extremadura. Yo creo que se debe decir siempre Núñez de Balboa, quinto centenario, y la muerte 3 años después, el 16, de Fernando el Católico. El rey catalán, como llaman algunos, mejor para decirlo todavía ahora. Pues entonces, la unidad de España y el primer rey de España, que antes, en ese cuarto viaje, que fue tan importante con Colón, los recibió en Valencia de las Torres, donde recibió los reyes católicos a Colón, y le dio 20.000 monedas de cobre con su figura, la figura de los reyes católicos, para llevarlas allá, al otro lado, a Catígala. Bueno, pero lo importante es Fernando el Católico, por favor, Fernando V, no lo olviden ustedes, siempre que se diga Balboa y Fernando el Católico. Muchas gracias. Quería preguntar si la figura de Núñez de Balboa, junto con otros, como por ejemplo Ponce de León, se podían considerar como colonizadores pacificadores, que se ha dicho aquí, es decir, que lo que consideraríamos hoy en la actualidad como integradores de las culturas que se encontraban. No, ni mucho menos, no. Eso de pacificadores, no. Y sería quizás uno de los ejemplos menos virulentos, ¿no? Pero no, hombre, no era una hermanita de la caridad, ni mucho menos. Ha hablado realmente de los casos contados, ¿verdad?, en que actuó de una manera, bueno, quizás desde la mentalidad de la época no podría hablarse de cruel, ¿no? Porque ha hablado ciertamente de la sodomía. La sodomía era un delito inquisitorial, es decir, no era el indio, sino si entalla un español lo queman. Es que la Inquisición quemaba a los homosexuales, vamos, no era no era de los más crueles, ¿no? Y sobre todo si lo comparamos con el otro ejemplo, ¿no?, con Pedro de Alvarado, ¿no?, que era un mal bicho, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? No era ese caso. Sí, hombre, sí, tiene esa fama y la fama responde a la realidad, ¿no? Era un personaje que metió en más de una vez en problemas al propio Hernán Cortés, ¿no? Incluso la Noche Triste es consecuencia directa del mal proceder de Pedro de Alvarado, ¿no?
de la crueldad de Pedro Alvarado. O hay que ver las campañas de Pedro de Alvarado luego en Guatemala, ¿no? Que son el ejemplo claro de crueldad, ¿no? No era de ese tipo, ni mucho menos, ¿eh? Pero, hombre, un pacificador tampoco. Digamos que era alguien que la población indígena respetaba, por su manera de proceder con ellos, ¿no? Que respetaba. También. No era de esos personajes, bueno, que a los que se aferra la crítica a todo este periodo para demostrar lo que no era la tónica general, ¿verdad? Pero sí, hombre, estamos hablando de un proceso de conquista violento, como cualquier proceso de conquista que se ha producido a lo largo de la historia. Solamente baste ver también el proceder de los romanos aquí en España, en Hispania, ¿no? Es decir, que eso sucedió porque siempre que se produce un choque entre dos civilizaciones tan dispares y una mucho más avanzada tecnológicamente, sucede eso. Siempre sucede eso. Cuando los españoles llegan a América, los más avanzados tecnológicamente era la zona andina y estaban en algunos momentos, en algunos sitios, en la edad de los metales, en la edad del cobre y del bronce, ¿eh? Y luego está la cuestión mental, la manera de hacer la guerra, el concepto de hacer la guerra y otras muchas cosas, ¿no? Que es, dice, coño, qué torpes y qué tontos eran estos indígenas que llegan allí 200 españoles y se llevan por delante. No, hombre, no. Eso culturalmente hay que explicarlo, ¿eh? No es tan fácil. Eso no es tan fácil. Pacificador no, yo no diría que Vasco Núñez era un pacificador, ¿eh? Sí era alguien que se respetaba. Y la gente suya, los españoles, también lo respetaban. Ahí puede que radique también el problema con el otro, con Pedrarias Dávila, que por cierto no era hidalgo, como se ha dicho por aquí, era de origen judío, pero judío que su padre fue judío público, ¿eh? Era el tesorero de Enrique IV. De tal manera que su hermano, que era obispo, cuando la cosa se pone mala, sale huyendo a Roma y esconde los cadáveres de sus padres para que no los queme la Inquisición, ¿eh? O sea, ese era el origen de él, de Pedrarias Dávila, ¿eh? Y los Bobadilla tampoco. Estaba la cosa muy clara, ¿eh? Recordemos aquello del arzobispo de Toledo, Mendoza y Bobadilla, cuando su sobrino, que eran hijos de un grande de España y de duque, le niegan el hábito de Santiago por tener orígenes judíos, ¿eh? La reacción del arzobispo fue brutal. Escribió aquello que luego se conoció como el tizón de la nobleza española. Fue casa nobiliaria por casa nobiliaria, demostrando en un memorial que nadie era cristiano viejo. Y en un momento dado le dice al rey, que era Felipe II, dice, ni siquiera vuestra majestad. Y le estaba diciendo que la madre de Fernando el Católico, Juana Enrique, era de origen judío, ¿eh? Se le pedía a los súbditos lo que no cumplía el rey, ¿eh? Bueno. Sí, solo quiero decir unas palabras a propósito de los centenarios, ya que ha sido mencionado Ponce de León. Estamos este año no solo en el centenario de Balboa y el descubrimiento del Pacífico, también en el 5º centenario de la llegada de Ponce de León a Florida y, por tanto, de la presencia española o europea en los Estados Unidos. Y eso en Estados Unidos también se le está dando una relevancia muy, muy importante este mismo año. También estamos en el 3er centenario del nacimiento de Fray Junípero Serra, el padre Serra, el beato Junípero, mallorquín, que llegó también a las costas del Pacífico, pero un poco más arriba de la Nueva España, lo que hoy es California, también en Estados Unidos. Y se ha mencionado también la embajada en Japón, 400 años de relaciones diplomáticas entre España y Japón. Pues eso también se va a celebrar este año, se va a conmemorar con un año de España en Japón y un año de Japón en España. Estamos llenos de centenarios, lo cual demuestra la riqueza de la historia de España y de la historia universal y de los siglos que llevamos ya interconectados. Que a mí me hubiera gustado que eso tuviera reflejo aquí en Extremadura, ¿no? Porque yo voy a hacer una pregunta mala, malévola, ¿no? ¿Y si Vizcaíno el extremeño, en vez de ser extremeño, ese primer embajador hubiera sido catalán?